Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, donde destapamos todos los secretos, analizamos cada mirada y nos adentramos en los romances más apasionantes. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y a otros les genera controversia, pero del que nadie puede negar su impacto: Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, Kerem y Hande! ¿Qué podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Su amor, su química, los rumores, las confirmaciones, todo un culebrón dentro y fuera de la pantalla. En este vídeo vamos a sumergirnos a fondo en la historia de Kerem y Hande, desde sus inicios en Senkalkapm hasta la actualidad, explorando cada detalle de su relación, analizando las señales que nos dieron y, por supuesto, tratando de desentrañar la verdad detrás de su ruptura. ¿Fue un truco publicitario orquestado a la perfección? ¿Un amor real y profundo que no pudo florecer, víctima de las circunstancias? ¿O simplemente dos personas que tomaron caminos diferentes, reconociendo que sus vidas se dirigían en direcciones opuestas? Vamos a investigarlo juntos, con lupa y sin miedo a las verdades incómodas. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso y las teorías conspirativas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores dramas turcos, las noticias más recientes, los análisis más profundos de sus parejas favoritas y, por supuesto, los rumores más escandalosos que circulan por la red. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Además, dejen un comentario con su teoría favorita sobre Kerem y Hande, me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, vamos al grano. Todo comenzó como en un cuento de hadas moderno con Senkalkapm, una serie que, casi de la noche a la mañana, se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer capítulo, la química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, casi magnética. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ eran polos opuestos que se atraían con una fuerza irresistible, y esa tensión, esa chispa que saltaba entre ellos, se transmitía a través de la pantalla, electrizando a los espectadores de todo el mundo. Los fans, con su sexto sentido activado al máximo, empezaron a sospechar que algo más estaba pasando entre ellos, que la relación trascendía lo meramente profesional. Las redes sociales, convertidas en un hervidero de teorías y especulaciones, se inundaron de montajes, análisis de lenguaje corporal y peticiones desesperadas para que confirmaran lo que todos intuían. Al principio, como suele ser habitual en estos casos, ambos negaban cualquier relación fuera de la pantalla. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional, pero nada más. Pero como sabemos, el cuerpo a veces habla más fuerte que las palabras, y la mirada, ¡ay!, la mirada. Las miradas cómplices, esas sonrisas nerviosas que se escapaban sin permiso, esos abrazos prolongados que parecían no querer terminar nunca, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Era un secreto a voces, un juego del gato y el ratón que mantenía a los fans en vilo, ansiosos por la confirmación oficial. Y finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, la confirmación llegó como un rayo de sol después de una tormenta. En abril de 2021, Kerem y Hande fueron fotografiados juntos, disfrutando de unas románticas vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. Las imágenes, publicadas en exclusiva por una revista de corazón turca, hablaban por sí solas. Se les veía felices, relajados, enamorados hasta las trancas, como dos adolescentes descubriendo el primer amor. Fue el fin del misterio, la confirmación de lo que todos sabían en el fondo, y el comienzo de una nueva etapa para los fans, que celebraron la noticia con entusiasmo desbordante, convirtiendo sus nombres en trending topic mundial. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron, sin proponérselo, en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco, un símbolo de amor y éxito que trascendía las fronteras. Compartían fotos juntos en redes sociales, mostrando de su vida cotidiana, se dedicaban mensajes cariñosos y llenos de admiración mutua, se apoyaban incondicionalmente en sus proyectos profesionales, demostrando ser un equipo tanto dentro como fuera de la pantalla. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, la prueba de que el amor verdadero existía y podía florecer incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen, y los cuentos de hadas a veces terminan de la forma más inesperada. A principios de 2022, como una sombra que se cierne sobre un día soleado, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que estaban teniendo problemas, que la llama del amor
Estaba apagando que su relación se estaba desgastando por la presión mediática y las agendas apretadas. Algunos medios sensacionalistas como siempre incluso publicaron que ya habían terminado, aunque ninguno de los dos lo confirmó públicamente, manteniendo un silencio sepulcral que alimentaba aún más las especulaciones. Finalmente, en enero de 2022, como una bomba que estalla en pleno corazón, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Kerem y Hande habían roto. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a la pareja, esas fuentes anónimas que siempre saben todo, sacudió los cimientos del fandom y dejó a miles de fans con el corazón roto. Aunque ninguno de los dos dio declaraciones públicas al respecto, manteniendo un hermetismo absoluto, la tristeza era evidente en sus rostros, en sus miradas apagadas y en su lenguaje corporal distante. La ruptura causó un gran revuelo entre los fans, que se sintieron devastados por la noticia. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había llevado a la pareja a tomar esa dolorosa decisión. Se especuló con todo tipo de razones: diferencias irreconciliables, la implacable presión mediática, agendas profesionales imposibles, la aparición de terceras personas. Pero la verdad es que solo ellos, Kerem y Hande, saben lo que realmente sucedió, lo que se cocía a fuego lento detrás de las cámaras y lo que finalmente provocó la explosión. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas profesionales, intentando superar el dolor y la decepción de la ruptura. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su carrera como uno de los actores más cotizados de Turquía, y Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación y el modelaje, demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, protegiendo su intimidad y evitando alimentar los rumores y las especulaciones. No se les ha visto con otras parejas desde su ruptura, lo que ha generado aún más interrogantes y alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, la pregunta sigue en el aire, flotando como un fantasma en la memoria colectiva: ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué terminaron? ¿Fue algo puntual, un detonante que hizo estallar la relación, o una serie de problemas acumulados a lo largo del tiempo? ¿Fue una decisión mutua o una imposición de las circunstancias? Algunos creen, con cierta lógica, que la presión mediática fue demasiado para ellos. Su relación fue constantemente analizada y juzgada por los medios y los fans, cada gesto, cada mirada, cada palabra era diseccionada y convertida en noticia, lo que pudo haber generado estrés y tensión en la pareja, afectando su intimidad y su relación. Además, ambos tenían agendas muy apretadas y compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos, viajar, disfrutar de momentos de relax y construir una relación sólida y duradera. Otros creen que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. A pesar de la química innegable que tenían en pantalla, de la atracción mutua y del cariño que se profesaban, puede que no hayan conectado a un nivel más profundo, que sus personalidades, sus metas y sus expectativas fueran diferentes, lo que hizo que la relación no funcionara a largo plazo. Tal vez, al final, se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. También hay, como no podía ser de otra manera, quienes piensan que todo fue un truco publicitario orquestado por sus representantes para promocionar la serie. Aunque esta teoría es la menos probable, la más conspirativa y la que menos me gusta, algunos fans, con una visión cínica de la industria del entretenimiento, creen que la relación fue creada para generar interés en Senkalkapm y aumentar su audiencia. Si esto fuera cierto, sería una jugada muy arriesgada, una manipulación descarada de los sentimientos de los fans, pero no imposible en el mundo del espectáculo. La verdad, mis chismosos, es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Kerem y Hande. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación y las razones que les llevaron a tomar la decisión de separarse. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que su amor, real o no, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de los dramas turcos. Su química en pantalla era innegable, su relación fue apasionante, llena de momentos dulces y de gestos románticos, y su ruptura fue dolorosa, dejando un vacío en el corazón de miles de personas. Kerem y Hande se convirtieron, sin quererlo, en un fenómeno cultural, una pareja que inspiró a muchos y que demostró que el amor, incluso cuando es efímero, puede ser intenso y significativo. Y, quién sabe, tal vez algún día, el destino les vuelva a unir. En el mundo del amor, todo es posible. Mientras tanto, seguiremos recordando su historia, analizando sus miradas y esperando que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado.
Así que para recapitular un poco, exploramos la historia de Kerem y Hande desde sus inicios en Senkalkam, pasando por la confirmación de su relación, las idílicas vacaciones en Maldivas y por supuesto su inesperada ruptura. Analizamos las posibles razones detrás de su separación, desde la presión mediática hasta la incompatibilidad a largo plazo. Y finalmente reflexionamos sobre el impacto que tuvieron como pareja en el mundo del entretenimiento turco, dejando una marca imborrable en el corazón de sus fans. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem y Hande y que hayan saciado su sed de chisme. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Creen que fue un truco publicitario? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, para que ellos también puedan opinar sobre este culebrón turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí, me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes y me da la energía para seguir destapando los secretos de los dramas turcos. Así que si les gustó el vídeo, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más análisis de parejas turcas. Muchos besos y abrazos. Adiós.